Bueno, se encuentra con nosotros en estos momentos la maestra Teresa Margarita Reza Guadarrama, quien viene y nos hablará en nombre de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, de la División de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. Maestra, aquí tiene a todos los jóvenes que hoy vienen muy bien peinados y listos para escucharla. Adelante, bienvenida. Hola muchachos, ¿me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? Oiga, pues ahorita que están leyendo mi currículum, no sabía ni cuántas cosas se había puesto, algunas ya un poco obsoletas, pero bueno, pues me presento, mi nombre es Tere Reza, estoy en la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial de la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico, y pues bueno, yo les vengo a hablar de las fases del proceso de internacionalización o de cómo desear o empezar a exportar. Antes que nada quiero ver de qué más o menos de qué carreras son. Por lo que me decía aquí Aarón, es que el profesor son de las carreras de Relaciones Internacionales, de Ciencias de la Comunicación y Administración Pública, ¿sí, verdad? De todos los semestres. Bueno, si tienen alguna duda me paran, si quieren preguntarme algo, interrumpir con toda confianza. Bueno, los objetivos más bien de esta plática, de esta charla, es conocer poco a poco las etapas del proceso de exportación y pues bueno, los elementos básicos que todo esto conlleva, el alcance también de explicarles las fases del proceso. Es conocer la forma más básica de cómo podemos iniciar nuestras exportaciones, ya sean ustedes como emprendedores o alguna MIPYME o una empresa que ya esté un poquito más establecida. ¿Por qué exportar? Empezamos por el primer tema. Todos tenemos la visión de extendernos a otros países, cuando ya sabemos que el mercado nacional lo tenemos establecido. Y esto pues hace que obviamente generan más negocios, hace más fuerte genera empleos y mejor remunerados, diversificar nuestros propios mercados, no nada más quedarnos en el mercado nacional, sino ya extendernos a un mercado internacional y pues bueno, mejorar nuestros procesos tanto de calidad y de productivos. Cuando ya tenemos o empezamos a tener la intención de empezar a exportar, tenemos que considerar diferentes factores, que es, pues bueno, en primer lugar el producto, qué producto vamos a empezar a exportar. Aunque, por ejemplo, no sé, en la empresa manejemos varios productos, tenemos que tener el producto meta con el que debemos de empezar pues ahora sí que para empezar a hacer nuestros pininos en mercados internacionales. El volumen, tener suficiente volumen o capacidad de exportación para no desatender las ventas nacionales y poder salir a tener que ofrecer en un mercado internacional, tener la buena calidad, la adaptación del producto al mercado al que vamos, el envase igual, el embalaje, adaptar el producto en la medida en la que el mercado internacional no lo pide. Y pues bueno, igual la presentación, eso es en base al producto meta o el producto estrella que vamos a empezar a comercializar. Los trámites son muchos, también depende mucho del mercado al que vamos. Son todos los permisos y procedimientos aduanales que tenemos que cumplir para empezar las exportaciones, los certificados de origen y todos los controles de calidad que debemos de pasar. Aquí les voy a hablar mucho como si fuéramos a exportar hacia Estados Unidos. Son muchos los controles, se diferencian muchos los controles de calidad de un país a otro, pero pues bueno, básicamente les voy a hablar de aquí de Estados Unidos, que es el país vecino y el que más próximo tenemos. Entonces pues ahí sí tenemos que cumplir con todos los controles de calidad ante las instancias federativas de ese país, que pues aquí por lo general tenemos que cumplir con la FDA y con la USDA. Los factores también a considerar es el precio. El precio, tenemos que tener en cuenta el costo total que nos representa el tener nuestro producto en
en un almacén o en una tienda departamental en Estados Unidos, la transporta, bueno, que dentro de todo el costo vamos a incluir el transporte, el flete y su ruta. Se quitó la presentación de asegurar nuestra mercancía, si es que la queremos asegurar, eso va dentro del precio final de nuestro producto. Y pues bueno, los impuestos, dentro de los impuestos están todos los aranceles que vamos a pagar, si es que se paga el producto paga algún tipo de arancel al país al que vamos. Ahorita por todos los tratados que tiene México con diferentes países, aquí el profesor ya me explicó que les da una de esas materias de tratados. ¿De qué más, profe? Bueno, ya les diste a lo mejor la de los tratados de... Algunos ya está, bueno, tenemos tratados con muchos países, somos alrededor de... ¿Cuántos tratados tenemos? 10 y... Bueno, con algunos tenemos algunos... Sí, algunos son tratados y otros son, pues como convenios, pero bueno, no en todos los países, no todos nuestros productos están exentos de arancel, entonces pues también tenemos que ver, dependiendo al país al que vamos, si el producto que vamos a exportar, en primer lugar, si es viable, y en segundo lugar, cuántos aranceles o impuestos pagamos al momento de la exportación. Y pues bueno, por último, uno de los factores importantes a tomar en cuenta son la comercialización, cómo vamos a hacer nuestra promoción, nuestra negociación y la cobranza. Y pues bueno, ahora sí empezamos con las fases que empiezan de cuándo decidirnos a exportar, la siguiente. ¿Cuándo decidirnos a exportar? ¿Cómo vamos a preparar nuestra exportación? ¿Qué productos y a qué mercados? Contacto con el mercado internacional, nuestro primer enlace o nuestro primer base, nuestro primer toque de base en el país al que vamos. Y cuando estamos listos. Esas son las fases en las que nos vamos a centrar para todo emprendedor o alguna MIPYME ya lista para la internacionalización. Y pues bueno, ahí ponemos. Gracias. ¿Qué productos y a qué mercados? Bueno, saber el mercado óptimo para empezar a comercializar. Aquí es literalmente hacer un estudio de mercado al que vamos a querer colocar nuestros productos. Y les puedo hablar de muchísimos casos de éxito que nos caen ahí en la Secretaría y que empezaron desde bien pequeñititos, y pues de aquí les voy a empezar más o menos de los ejemplos que se me vengan a la mente, se los voy platicando. Tenemos que analizar las debilidades y las fortalezas del mercado al que vamos a exportar, detectar las oportunidades de los productos. Aquí cuando les hago este énfasis de hacer un estudio del mercado y dónde al que vamos a empezar a comercializar, bueno, pues nosotros Chihuahua es productor nacional de manzana, por ejemplo, de nuez, de chile, no, pues sí somos productores nacionales de eso, mundial somos de manzana, pero pues también somos productores de carne de res, de ganado en pie, de cabezas de ganado, bueno, somos ya si nos vamos a la industria automotriz o aeroespacial, también tenemos muchos, somos los principales exportadores, o de manufactura, de transformar sobre todo y volver, ingresar al país, importar, transformar y exportar. Entonces, pues bueno, aquí tenemos que saber, esta práctica es más bien enfocada a MIPYMES y a emprendedores, y vamos a exportar. Entonces, al momento de decirles de hacer un estudio de mercado, es porque, por ejemplo, no sé, la carne. Tengo productores que ya exportan la carne, pero pues hay mercados en los que no podemos ni siquiera exportar, como Europa, por ejemplo. A Europa no podemos exportar la carne porque los europeos, las instancias o los gobiernos de Europa checan mucho la trazabilidad del ganado, igual que los lácteos, o sea, tienen que ver de dónde realmente saber la trazabilidad de la vaca o del corte de carne que se están comiendo para empezar a exportarla, saber que realmente de qué rancho o de qué establo o de qué rancho
proviene la vaca, entonces pues bueno, tenemos cerradas el país europeo para la exportación, pero por ejemplo Japón sí se exporta mucho, a Estados Unidos, a Canadá, se empieza a abrir camino a China porque acaban de quitar una de las barreras y de las trabas ahí que nos tenía China para la exportación de carne, pero pues también tenemos muchas trabas, bueno, no trabas, ahí más bien es hay países en los que de plano pues no podemos, como los países musulmanes o con religión islámica, que pues bueno, no comen carne, entonces no podríamos llevar nuestros cortes de carne que exportamos orgullosamente. Productores estatales exportan, pero pues exportan también a Emiratos Árabes, porque son países árabes, pero no pueden a países musulmanes ni islámicos por la religión. Y pues bueno, ya de ahí entran todo lo que ellos tienen que cumplir con respecto a sus certificaciones y sus controles de fitosanitarios para poder exportar. También les podría decir, ¿de qué otro ejemplo les podría hablar? Bueno, de la miel. También hay muchos, Chihuahua es estado apicultor también, y mucha de la miel se exporta. Eso sí se exporta mucho a Europa. El sotol también se exporta a Europa. Fíjense que en las bebidas alcohólicas, o más que, sobre todo en el sotol, es más, los productores locales exportan más que lo que venden en el mercado nacional. Es muy difícil venderlo en el mercado nacional el sotol, y no tanto porque no sea un buen producto, sino por lo costoso del marbete. Entonces, como es tan costo pagar los impuestos nacionales, prefieren exportarlo y les va mejor exportando su producto a los sotoleros que vendiéndolo en el mercado nacional. Bueno, dentro de las regulaciones y las restricciones no arancelarias, las regulaciones y restricciones arancelarias son las medidas establecidas por los gobiernos para controlar las mercancías entre los países y para su protección, ya sea económica, al medio ambiente y de salud. En todas estas restricciones que se ponen los países entra, por ejemplo, no sé si acaban de ver que hace poquito nuestro presidente dijo que abre la barrera arancelaria a la carne, y que va a empezar a meter carne de res creo que de Argentina, dijo, de Venezuela. Bueno, esas regulaciones regulaciones más bien, se ponen los países precisamente para controlar las mercancías entre los países y pues proteger la economía nacional, cosa que se me hace muy mal, que no deberíamos de estar importando carne de otros países cuando tenemos la suficiente carne para nosotros mismos, digo, no hacer competencia desleal. Y bueno, también barreras para el medio ambiente. Hay muchas barreras que nos pone, por ejemplo, Estados Unidos a los productores de productos frescos, sobre todo en medio ambiente. No tienen que estar libres de ciertos pesticidas. Pues bueno, todo este tipo de regulaciones son a las que les hablo, que nosotros también ponemos, o que nos ponen como nosotros, como país exportador, para poder entrar a mercados internacionales. Esas son las cuantitativas. Y las cualitativas son todas las regulaciones que se tienen que cumplir al país al que vamos, como el etiquetado, el envase, el embalaje, las regulaciones sanitarias, fitosanitarias, las NOMS, las normas oficiales mexicanas, las regulaciones de toxicidad, las ecológicas, y todos los certificaciones internacionales con las que debemos de cumplir para empezar a comercializar en mercados internacionales. Si tienen alguna duda me dicen, Aquí, por ejemplo, las certificaciones internacionales, ahorita que les hablaba de la carne, por ejemplo, si vamos a países, ahí les digo, porque aquí esto sí lo conté. Si vamos a países judíos, por ejemplo, tenemos que cumplir con las certificaciones kosher. No sé si se han fijado en muchos de los productos mexicanos, que atrás vienen todas las certificaciones con las que cuentan los productos.
de grandes empresas nacionales o transnacionales. Todos los judíos tienen que comer o tener sus productos avalados con estas certificaciones kosher, los islámicos y los musulmanes con la halal. Igual, los Emiratos Árabes, casi todos los países árabes tienen que contar con, si queremos exportar a esos países, tendríamos que contar con estas certificaciones que entran dentro de las regulaciones cualitativas. Y pues bueno, por hablarles un poquito de las certificaciones, la islámica, bueno, todas estas certificaciones de la que les hablo de la kosher, la halal, provienen de las religiones o de las, pues sí, de las religiones de estos países. Y pues como un dato curioso ahí, cuando se exporta carne a los países musulmanes, por la religión islámica es un rollo, aparte de cumplir con esas certificaciones, pero bueno, sí lo vale, pero por ejemplo el animal, o en este caso la vaca, o el animal tiene que ser sacrificado por un matancero, se podría decir, un matancero islámico, y tiene que estar sacrificado el animal en cierta hora del día y viendo hacia no sé qué punto del horizonte, porque pues así lo marca la religión. Les digo, son cosas y regulaciones que sí o sí tenemos que cumplir al país al que vamos. Entonces, también tenemos que seleccionar nuestro producto y saber a qué país vamos a ir para ver con qué regulaciones tenemos que cumplir para poder empezar a exportar. Bueno, ¿cómo exportar? Una vez que ya tenemos identificado el país al que vamos a exportar, una vez que ya hayamos decidido el país, tenemos que tener una estrategia y pues bueno, debemos conocer bien nuestro producto, dentro de saber las características del producto que vamos a exportar, pues tenemos que saber la fracción arancelaria del producto, el monto del arancel, como les decía ahorita, los impuestos que pagan a la exportación, al país al que vamos, y pues bueno, determinar los precios de exportación que conlleva toda la cadena productiva y todo lo que nos cuesta el ponerlo hasta el destino final, al punto final, que es el mercado, ahora sí, como les digo, el supermercado. Y porque es lo que siempre me dicen, no, pues es que sí está fácil entrar, sí está fácil exportarlo, o sea, o meterlo al supermercado, lo difícil es sacarlo del supermercado, que realmente la gente lo compre y darte a conocer dentro de un mercado internacional. Y pues bueno, también dentro de cómo saber exportar es todos los contratos de compra-venta y las órdenes de compra que tenemos que contemplar. Aquí también me comentaba ahorita el maestro Aarón, que también les habla un poquito dentro de sus materias están todos los contratos, de los contratos Contratos no voy, maestra, pero sí temas de acuerdos. De los acuerdos, sí, de los acuerdos o los contratos que pueden ustedes llegar con un acuerdo con el cliente. ¿Cómo preparar la exportación? Bueno, una vez que ya tenemos en cuenta todos el arancel, la producción lista, saber qué impuestos vamos a pagar, cuánto va a ser nuestro costo final, pues bueno, empezamos ahora sí con toda la documentación y los trámites a exportación. Sí o sí vamos a exportar, es necesario y es un mal necesario contar con un agente aduanal, tanto americano como mexicano, si es que vamos a países estadounidenses. Sí, también digo, si vamos a otro país europeo, de todos modos tenemos que tener nuestro agente aduanal mexicano. Y pues bueno, en el caso de Estados Unidos tenemos que tener el americano. El mexicano nos hace todos los trámites y el agente y es quien cruza la mercancía. El agente aduanal americano es quien lo recibe y pues bueno, ya ahí decide entre agentes hasta dónde termina la responsabilidad de ellos y de nosotros como sus clientes. Y pues bueno, también ellos regulan o les marcan las regulaciones y restricciones no arancelarias, como les dije, todos los permisos que deben de tener.
y pues bueno, si tienen alguna limitante para el país. Todos los contratos internacionales, como ahorita les decía, los contratos de compraventa y la logística de exportación o los Incoterms, que son los términos internacionales de comercio exterior. Los Incoterms es básicamente hasta dónde termina la responsabilidad de ustedes como exportadores y dónde empieza la responsabilidad de quien les compra, hasta dónde va a terminar, si el término comercial entre comprador y vendedor fue que ustedes les entregaran hasta la fábrica o hasta la bodega de su comprador, hasta ahí se termina la responsabilidad de ustedes. O puede que la responsabilidad del comprador la agarre hasta que cruce el puente y ya el comprador lo agarra de ahí, ya su responsabilidad ahí quedó del producto, él ya sabrá cómo se lleva su producto hasta destino final o hasta dejarlo en almacén. Bueno. Si tienen alguna duda, me paran y... ¿Le puedes subirle el volumen? Sí. ¿Listo? Estoy hablando muy bajito. Ahí. Okay. Ahí. ¿Me escuchan bien? Ok. ¿Mejor? Gracias. Bueno, como les decía, dentro de... ¿Ya ven por qué no quería gritarles? Bueno, dentro de también de cómo preparar nuestras exportaciones es la carga y el transporte, cómo nos lo vamos a llevar y en qué nos lo vamos a llevar, y la trazabilidad de cómo lo vamos a lograr o cómo vamos a hacerlas para llegar hasta el destino final o hasta donde acordamos con nuestro cliente. Y pues bueno, de todos esos puntos tenemos que, y lo más importante, es determinar el precio de nuestro producto en mercado internacional. Todo esto no... Aquí podemos vender una piñata. Les voy a dar un ejemplo de un productor, de un emprendedor local que toda la capacidad de producción de este emprendedor de un caso de éxito que tenemos ahí en la Secretaría es que él hace piñatas, pero él las hace literal así en su casa, ahora sí como en el porche de su casa. Y pues bueno, él toda la producción que hace de las piñatas las exporta al Paso, a Albuquerque, Nuevo México, a Las Cruces, a Houston, a Dallas y a Denver, se me hace. Nos lo llevamos a una misión comercial a Los Ángeles, pero pues no le fue bien, la verdad, porque nunca contamos y ahí no hicimos un buen mercado, una buena investigación de mercado, y lo que se lo comió ahí fue el precio de la competencia de Tijuana. Está muy cerca Tijuana de Los Ángeles, entonces el costo y la transportación de lo que les costaba, de lo que le cuesta a los productores de piñatas de Tijuana a Los Ángeles no se comparaba con el costo que al productor de aquí de Chihuahua le costaba, ahora sí, llevar su carga o sus piñatas hasta Los Ángeles. Y no todo, y sobre todo por el volumen, porque pues la piñata ocupa mucho volumen. Y pues bueno, ahí sí vimos la ventaja de poder, dentro de las ventajas que tenía de ir a explorar el mercado de Los Ángeles, es que hay mucho mercado de nostalgia, hay muchos latinos y hay mucho hispano, entonces sí es buen mercado, pero nunca contamos no hicimos bien, ahora sí que la investigación de mercado, contando que Tijuana estaba tan cerca y que pues sí, ahí
El precio estaba igual, o sea, sí competía en precio, pero lo que encarecía ahí el producto era el transporte, que no le podía, no le llegaba ni cerquita al precio que él tenía que vender para como se lo vendían en Tijuana. Entonces, pues bueno, determinar el precio de exportación es pues ahora sí que lo más importante. Nada más, este productor de piñatas, lo único que tiene que cuidarse ahí, si no tiene ninguna restricción a la exportación, lo único que sí son los derechos de autor. No puede exportar ninguna figura que esté protegida, ni qué otras cosas. Pues bueno, lo único que exporta son números, animales y figuras, la tradicional piñata de picos, pero pues no pueden de ningún tipo de Mickey Mouse, ni ningún tipo de producto, de imágenes que estén protegidas. Pero bueno, ese es un caso de éxito por darles un ejemplo de un exportador de casa, o sea, de que toda su producción que él mismo hace en su propia casa la exporta, a uno como el de la carne que tiene una cantidad impresionante y una fábrica enorme de carne y que exporta a países como Japón y Estados Unidos, que son sus principales mercados. Bueno, contacto con el mercado internacional. Una de las siguientes etapas o fases de internacionalización es el contacto con el mercado internacional. Aquí, como les decía, investigar las condiciones y las prácticas comerciales de los mercados y sus tendencias y sus costumbres. Como les decía ahorita, las costumbres son súper importantes al momento de ver qué mercado internacional vamos a tocar. Como les hablaba ahorita de las religiones musulmanas y la islámica. Hay muchos aspectos que nos encantaría tener nuestro producto fuera de México o fuera del país, pues, pero pues sí tendríamos que ver, por ejemplo, que la carne no se puede exportar a unos países, o por ejemplo también en Japón se me fue, pero bueno, en Japón la forma y la presentación de cómo comen la carne los japoneses, las costumbres, es bien diferente a cómo la comemos acá en Occidente. Como es tan poca la carne que comen, ellos compran un corte especial de carne mucho más blandita, y también el productor que exporta la carne tuvo que ajustar su producto a la demanda o al consumo de los japoneses. Ellos se lo comen más bien como tipo, comen la carne más bien por la proteína, no tanto porque porque les guste. Es muy poca la carne que comen, pero se lo comen como los peperamis, ¿saben? Como en sticks, como en barritas, como en barritas, y tiene que ser blandita, como si fuera carne seca, pero como alargada, porque no están acostumbrados a comer la carne, no se la comen como el corte de carne que nosotros normalmente hacemos en las carnitas asadas. Es muy poco el consumo de carne, pero sí, les digo, es adaptar el producto hacia el país al que vamos. Trazar la cadena de distribución, es lo mismo que ahorita les comentaba. Hay veces que es buen mercado, pero no tenemos, si no trazamos una buena ruta de distribución y de cómo promover nuestro producto, también es como el caso de las piñatas. Nunca vimos la desventaja que tenía el productor chihuahuense contra la desventaja que tenía contra la competencia de él en Tijuana. Bueno, la parte de hacer o tocar base en un mercado internacional es elaborar los QRs de sus productos, un catálogo bien hecho de lo que realmente están ofreciéndole, llevar sus folletos y muestras. Es bien importante las muestras. Ahora que con la pandemia se hicieron muchos encuentros de negocios vía B2B,
al momento de que se cierran todas las fronteras, se cerraron, pues bueno, se nos cerraron para no poder, para parar la movilidad y poder parar la pandemia. Pero lo que nunca se cerró fue la frontera comercial. Las fronteras comerciales nunca se cerraron, pero pues aún así sí hubo mucho desabasto, sobre todo en Estados Unidos, que fue donde más se nos reactivaron, al estado de Chihuahua se nos reactivaron las exportaciones por el desabasto que hubo en Estados Unidos. Entonces ahí sí nos pedían, hicimos muchísimas, los productores que ya estaban en camino a la internacionalización se aceleraron por la demanda, y los que ya estaban exportando se les triplicaron sus exportaciones por la falta de insumos en Estados Unidos. A lo que voy con esto es de que nos pedían, se hicieron muchos encuentros de negocios, y lo que sí le pedían mucho, nada más que enviaran muestras comerciales de lo que les iban a vender, y eso sí es una de las cosas que bueno, sí se pacta en un contrato de compraventa, que realmente vendas lo que estás mostrando, porque pues es como en los espectaculares de las hamburguesas, te muestran una hamburguesa deliciosa con una carne gruesa, y cuando llegas a comprarla, nada que es nada de ese tamaño, y nada que ver con lo que tuviste. Sí, esto de entregar lo que realmente muestras sí tiene mucho peso dentro de toda la publicidad o la promoción que le haces a tu producto. Hacer visitas de scouting también ayuda mucho. Ahorita que ya se nos abrieron otra vez las fronteras, se empiezan a reactivar las ferias internacionales y las misiones comerciales que se hacen, o que el gobierno del estado hace para los productores que están en su proceso de internacionalización o que ya están exportando. Se recomienda que sí hagan visitas de scouting o de exploración hacia los mercados a los que van. Y pues bueno, como les decía, participación en encuentros B2Bs y misiones comerciales y ferias internacionales. Ahora con las ventajas de lo que nos dejó la pandemia, es que no tenemos que desplazarnos hacia muchos, podemos estar al mismo tiempo en varias partes, con todo esto de la conectividad y la digitalización. Entonces ahorita ya las misiones comerciales apenas se están empezando a reactivar, pero vimos que pues bueno, es costoso, requiere tiempo, tienes que ausentar un poco realmente de tu empresa o de la producción, de tu planta o de tu lugar, para desplazarte hacia una misión comercial. Cuando vemos que los encuentros de negocios vía los B2Bs por medios digitales nos funcionaron mucho mejor. Entonces eso es lo que abaratamos costos y lo hacemos de una forma mucho más fácil. Sí nos hablan mucho, tenemos mucho contacto con los consulados de México en Estados Unidos, porque es donde más hacemos los encuentros de negocios, y si nos piden, por ejemplo, no sé, tal productor o hay un cliente en Estados Unidos que necesita que le surtan tal cantidad de tal. La semana pasada me pasó, en Los Ángeles también, precisamente en Los Ángeles, hay un cliente que no sé qué haga, pero él estaba buscando como 60,000 piezas de unos muñequitos de peluche, porque también ahora por la guerra comercial entre China y Estados Unidos, el cliente, su proveedor chino no le podía surtir estos como muñecos de peluche. El cliente en Los Ángeles los compra sin el relleno, porque en las tiendas a los que los surte, los niños lo rellenan con el relleno de los peluches. Total, de que del consulado nos hablan y nos dicen que si tenemos a alguien, algún productor local o estatal, que pueda surtirle como 60,000 muñecos de emergencia para cubrir la temporada navideña. Y sí les pudimos conseguir un productor estatal que hace esos monos. Lo que sí no se pudo hacer es sacar el patrón
que ellos mismos pedían con la premura de ahora de las ventas, ahora de la Navidad. El productor local le ofreció al cliente lo que él tenía en stock y lo que él le podía manejar, y pues bueno, ya entre ellos se pusieron en contacto. Pero bueno, esas son partes de las ventajas de las ventajas más bien que se tienen con estos encuentros B2B. Nada más fue una llamada entre pues el consulado de México en Estados Unidos, y pues tomaron en cuenta al gobierno del estado de Chihuahua, que igual de todas esas invitaciones o esas peticiones de los clientes en Estados Unidos los hacen a través de los consulados nos los hacen llegar a nosotros, y ya nosotros nos damos la tarea a buscarles productores nacionales. Esa es una de las formas en las que se hacen los B2Bs. Si no, hacemos los encuentros de negocios directamente con los compradores. Y bueno, aquí las ventajas y desventajas de contar con representantes o distribuidores. Hay productos en los que necesariamente se necesita distribuidores, como todas las bebidas alcohólicas, y las bebidas alcohólicas en Estados Unidos necesitan forzosamente contar con un distribuidor que tenga la licencia de venta de alcohol en Estados Unidos. Entonces ahí sí ni cómo poder hacer la comercialización directa en este tipo de productos, y tiene que ser por medio de distribuidores, pero en los demás no. Y pues bueno, ahí ya es ver qué ventajas y desventajas tiene o se tiene si es que decidimos exportar por medio de un distribuidor o un broker. ¿Cuándo estamos listos para exportar? Bueno, el proceso de internacionalización sí lleva su tiempo, y por lo que yo he visto, por los productores que empiezan desde cero, un proceso de exportación se va entre 18 meses y 2 años para exportar. De aquí a que se sacan todos los, más sobre todo si son productos procesados o frescos, porque ahí sí se tienen que sacar todos los permisos y todas las regulaciones que en este caso en Estados Unidos les hablo, se tardan en sacar todos esos permisos. Entonces, ¿cuándo estamos listos? Cuando podemos solventar esos 18 o 24 meses sin que nos afecte a nuestro bolsillo, y que podamos estar lo suficientemente, pues sí, solventes, la empresa esté solvente para poder empezar con solventar los gastos de todo este proceso. Nos podemos ayudar con créditos o con cartas crediticias que nos ofrecen el poder refinanciar y sin descapitalizar a la empresa. Hay productos financieros que nos pueden ayudar o instituciones bancarias que nos pueden ayudar con créditos o con préstamos. Está Bancomex, que ofrece créditos financieros a empresas o MIPYMES que van a exportar. Está Afinsa también, y pues bueno, en el gobierno del estado tenemos a FIDEAPECH, que también tiene créditos con tasas de intereses por mucho más bajas que lo que ofrecen instituciones bancarias. Eso también son buenas herramientas como para poder solventar los costos de exportación o los costos que el proceso de exportación conlleva. Y pues bueno, conocer también los riesgos políticos que tiene el país al momento de exportar. Aquí me decía uno de nuestros clientes que le había salido un cliente, no me acuerdo qué vendía, creo que mermelada, no me acuerdo qué era lo que quería exportar, pero le había salido un cliente ¿qué país dijiste ahorita? En Venezuela. Que le había salido un cliente en Venezuela que lo ayudara a exportar, y le dije, pues nada más chequen el riesgo político que tiene ahorita el país, si realmente te quieres aventar ese riesgo de que es un país que ahorita, bueno, tiene mucho riesgo político. Y bueno, ya revisar toda la documentación, que tengamos toda nuestra documentación lista, y pues bueno, asegurarnos que la mercancía sea recibida con el cliente en los términos pactados. Una de las medidas ¿qué se va a negociar? ¿Qué producto se va a entregar? Y a esto me refiero con la cantidad que se pacta en el contrato o en la negociación.
¿Cómo se va a entregar? Esto es el envase y el embalaje. Muchos de los, el queso, por ejemplo, también es otro de los, somos productores de queso aquí en Chihuahua, y nada más hay 2 empresas, o 3, se me hace que son 3 empresas estatales las únicas que están exportando. Para exportar el queso, aquí tiene una restricción para exportarla a Estados Unidos. Al queso se le tiene que quitar la enzima o el cuajo, que es lo que es una bacteria que hace que se cuaje el queso, y en Estados Unidos se considera inocuo esa bacteria. Entonces se le tiene que sustituir por un químico que, bueno, sin el cuajo, sin la bacteria, pues deja de ser queso. Entonces realmente el queso que se exporta no es queso, sino, bueno, sí es queso, pero pues tiene ahí un químico por lo cual se le quita la bacteria. Y pues bueno, es ahí cómo lo vamos a entregar. En una de las misiones también comerciales que se hizo a Los Ángeles, uno de los productores de queso tuvo que adaptar el queso a uno de sus clientes en especial. O sea, se llama Vallarta Market, creo, se llama la cadena comercial a la que está vendiendo. Él lo quería de un cierto gramaje y un cierto tipo de empaque, y pues bueno, ahí se tiene que, el productor se tuvo que ajustar a las necesidades del cliente, y pues bueno, ahí dentro de la negociación se tiene que pactar o fijar el cómo se va a entregar, ver el envase y el embalaje de cómo se queda pactado dentro de la negociación. Los tiempos de entrega, cuándo entregarlo y el tiempo pactado. Aquí pues el tiempo es oro, y pues sí, también es uno de los aspectos a negociar importantes, cómo entregarlo y cuándo, los tiempos de entrega. Dónde entregarlo también es un punto importante, porque les digo, también depende mucho de dónde termina su responsabilidad y dónde empieza la responsabilidad de su cliente con respecto al producto. Y pues bueno, el precio final, como les dije, realmente fijar un precio real donde incluyan todo el costo que representa el proceso de internacionalización. Y pues bueno, dentro de el departamento, les voy a hablar ahora sí un poquito más de lo que, por cómo está conformado la Dirección de Emprendimiento y Desarrollo Empresarial. El Departamento de Emprendimiento, ahí damos asesoría a nuevos emprendedores para conocer la oferta de convocatorias y apoyos con los cuales se tiene convenio. Canalizamos a incubadoras y organizaciones para la capacitación. Tenemos la red de emprendimiento estatal y impulsamos un ecosistema emprendedor. Ahorita los veo a ustedes que están por terminar su carrera o están a la mitad de la carrera. Hay gente, no saben cuánta gente exitosa y emprendedora, que la verdad es que yo los invito a que se acerquen a la dirección. Hay muchísimos programas que dentro de Gobierno del Estado y de la Secretaría de Innovación les ofrecemos para ustedes, los emprendedores o las MIPYMES. Tenemos impulso, como les comentaba, el impulso de un ecosistema emprendedor. Apoyamos con generación de plan de negocios a emprendedores, y aceleramos e implementamos sus proyectos. Si traen no sé, un proyecto de emprendimiento, les podemos meter a una incubadora por medio de la red de emprendimiento estatal, y pues les aceleramos un poquito más la forma de cómo sus proyectos de emprendimiento vayan desarrollándose. Dentro de los trámites que les ofrecemos también dentro de la dirección está el Departamento de Desarrollo y Gestión Empresarial, que todos estos trámites se pueden ver o se pueden acercar a nosotros, que son como la constitución de sociedades cooperativas,
la constitución de sociedades de responsabilidad limitada. Los ayudamos con con el trámite de todos esos pues sí, trámites. Es sin costo, y también la cédula microindustrial, y bueno, también con los estudios microbiológicos. De hecho, esos nos los hacen aquí en la UACH, orgullosamente, en la Facultad de Ciencias Químicas. Cuando tenemos emprendedores o pymes que necesitan sus estudios microbiológicos para sacar la tabla nutrimental, tenemos un convenio, Gobierno del Estado o la Secretaría con la Facultad de Ciencias Químicas, y ellos nos hacen los estudios microbiológicos de los productos para de ahí sacarles las tablas nutrimentales, y también la inscripción para para el Registro Federal de Contribuyentes para personas físicas dentro del régimen de incorporación fiscal. También los apoyamos con el código de barra con GC1, y para el registro de su marca. El registro de la marca lo hacemos por medio del INPI, que depende de la Secretaría de Economía Federal. Aquí les hacemos en la dirección, les hacemos el trámite para el registro de la marca, y nada más lo único que se les cobra es el costo del registro, que son como 2,800 pesos si se hace en línea. Les damos toda la asesoría, les hacemos la búsqueda fonética. El registro tiene una vez que ya se registra, y que bueno, el registro dura aproximadamente como 6 meses en que el trámite, pero tiene una vigencia de 10 años. Entonces les ayudamos sin ningún costo a toda la búsqueda fonética del registro de su marca. Y pues bueno, esos son parte de los servicios que damos ahí en la Secretaría. Tenemos el Departamento de Comercio Interior también dentro de la dirección, que ahí damos asesorías para la comercialización de sus productos en mercados locales y nacionales. Aquí apoyamos mucho todas las ferias pues ahorita traemos la feria de la Canaco. Ahora en diciembre tenemos el apoyo de la feria del Buen Fin también.